que por favor puedan apagar sus micrófonos para poner atención a las personas que participan como conferencistas. Y también les estamos exhortando a elaborar sus preguntas para que al concluir la conferencia en conjunto puedan hacer sus preguntas del caso. Les informamos que vamos a grabar esta conferencia para ponerla a disposición de ustedes en YouTube para que se continúe difundiendo la temática. Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia sobre atención a la educación en primera infancia. Esta conferencia la estamos realizando en el marco de la Semana de Acción Mundial por el Derecho a la Educación, que promueve la campaña mundial por la educación con la consigna 1.000 millones de voces para la educación. Contamos para esta actividad con el acompañamiento de la Fundación Educo y de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación. Esta tarde vamos a tener las siguientes participaciones. La primera estará a cargo del compañero Delfino Acual, quien es AJIJ o guía espiritual del colectivo Educación para Todas y Todos de Guatemala y miembro de la organización Gunapuix Balanqué. Seguidamente estará interviniendo la maestra Edith Escobar, quien es presidenta de la Asociación de Maestras de Educación de Párvulos, AMEP. A continuación intervendrá la maestra Jezabel García, directora del Centro Educativo Mis Años Maravillosos y presidenta de la Coordinadora Nacional de Maestras de Educación Preprimaria. Intervendrá también la maestra Sonia Ucelo, miembro de la Asociación de Maestras de Educación de Párvulos. Tendremos también la intervención del señor diputado Adán Pérez y Pérez, integrante de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso de la República, representante por el distrito de Quetzaltenango y del partido WINAC. Tendremos también la intervención de la doctora Joana Mode, coordinadora de políticas públicas de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación. Entonces, para iniciar nuestra conferencia, le vamos a pedir al compañero Delfino Acual que, por favor, inicie la invocación de este día para que todo avance de lo más exitosamente posible. Adelante, compañero Delfino. Bueno, el sonido estoy, ¿verdad? Sí, perfectamente. Muy buenas tardes a cada uno de todos y todas, compañeros y compañeras. Como ya bien lo decía Víctor, soy el contador del tiempo desde el país Guatemala, que también es miembro del colectivo de Educación para Todos y Todas y la campaña mundial por el derecho a la educación. Mi participación va a ser en educación, se refiere a la educación. Y pues por supuesto estamos en el día E. El día E es el caminar, es el abrir, es el proceder, es el buscar buenos horizontes, es el procurar haciéndolo más productivo, más enfático en cuanto a la educación. Bueno, entonces, por cuestión de tiempo, debo de recurrir de lo más inmediato hacia la educación, en la cual lo estaré diciendo en el idioma cacique de la región, del país, del estado caciquel guatemalteco.
Shor, Palom, Awitz, Teca, Oaxaca, Oaxaca, una Push, una Push, una Push, una Push, pero a ti, mamá te juyó, mamá te jaj, mamá te juyó. Iba nunca decir catit mamá, yo lo hincan catit mamá. Y te concan chihuahua, iba nunca chihuahua. A que la cree, que le te capé, que patsugu capé, casamaje, que la capuri. Chihuahua la cree, malach taktinamit, chihuahua malach takawila. Te casteja, tu chisca. No, te no can catit, te no can catit. Mamá te caspopi, mamá te castamia. Mamá te cashiunes, mamá te caspones. Mamá te castilopes, mamá te la crea casalones. Mamá te casut, mamá te caspas, mamá te caspatan. Mamá te crea, ajlantas, a que la crea. Y que yo un can, chuana un can. A que la crea los coches para junto con mamá me lo cree. A que la crea si es mucho. El catijo pez, de casa más. Titja mamá. A que la crea jacuto, la crea titja, la crea titja. Pues que la crea la jahuastija. La jahuastija, mucho milas tigre. De tigre, ewar tigre, ewar la shikre, ewar su milas. Ataresti ahora, ataresti ahora, ataresti ahora kakasben. Ataresti shohmin, lian takwesh, shoh takwesh, resh takwesh. اشتغلت لقريت شوي خلا هوخت قتنميت خلا هوخت قلنا اك اوش بارخ من ملاخ ملوخ لري اختي خونيك ما تيوش تاتا ما تيوش تنهم كما تشيف لقريس كما تشيف رقو ليخ ايه خون ايه طي ايه وشي ايه كافي ايه بو ايه بقي ايه وقو ايه وقت ايه بلخ ايه لغوخ ايه خون كم لغوخ ايه اوش لغوخ وخجماء اوش لغوخ نغوخ اوش لغوخ Fíjate, Hakuturte la kalima macho para la shmafkih, para kahib el para la shmafkih, para kahib el kih. Vete la kalima macho shikh. Pakibir no khalti ki mulumki, rokota la kalima kohor chupan. Kanukun de la kabur se hot, kanukun de la sama. Pakashnan se javi haburi colectivo de educación. Para que la carrera, punchi que ملخ سماخ مناتخ نخ نكرخ كوك أنت خيال خارج تختلف مش كخ مش وليم مش قاب أنت بيت أنا كنت خمة توشي Muchas gracias a cada uno de los que estuvieron atentos y esperando precisamente esta precisa invocación. Uno de los principales pilares de la ciencia, de la cultura y de la sabiduría ancestral del pueblo de Guatemala. Pueblos originarios, pueblos mayas, quienes, gracias al gran trabajo que los grandes abuelos nos dejaron, por supuesto, hoy estamos reactivando, se estamos revalorando para que todos y todas vayamos entonces haciendo construcción de país, construcción de sociedad en cada rincón y en cada lugar del mundo en la cual pues ella participa en este macro colectivo que estamos en esta ocasión, por la semana por el derecho a la educación mundial. Así es de que esto ha sido entonces mi participación en esta ocasión. Gracias a todos y a todas. Víctor,
Tu micrófono. El micrófono, Víctor. Su micrófono, Lick Víctor, active su micrófono. Lick Víctor, no lo escuchamos. Active su micrófono. Ahí está. Sí, Ahí perdonen estamos. que estaba bloqueado el sistema. Muchas gracias al compañero Delfino Acual por la invocación que en el colectivo de Educación para Todas y Todos ya estamos haciéndolo una parte de la cultura para compartir las energías del día. Vamos ahora a darle la palabra a la maestra Edith Escobar, quien es presidenta de la Asociación de Maestras de Educación de Párvulos, AMEP. Así que, maestra Edith Escobar, muchas gracias por estar participando y tiene la palabra. Gracias, licenciado Víctor. Buenas tardes para todos y todas las personas que nos acompañan esta tarde. Para mí es un honor y sobre todo un compromiso muy grande el estar esta tarde con ustedes en representación de la Asociación de Maestras de Educación Parvularia en el corazón de Centroamérica, en Guatemala. Esta asociación, pues este año 2021, en medio de la pandemia del COVID-19, me ha tocado que presidir junto a un excelente equipo de trabajo con el cual estamos tratando la manera de apoyar a las maestras del sector inicial y preprimaria para que puedan trabajar con un contexto diferente para sus alumnos, tanto del sector público como del sector privado. AMEP es una asociación que tiene muchísimos años de estar en el país. Es una organización estrictamente cultural, académica y de ayuda mutua. Es apolítica, no lucrativa y no tiene vinculaciones religiosas. Fue fundada el 21 de octubre de 1966. Sus estatutos aprobados por el presidente de la República el 27 de septiembre de 1967 y publicados en el Diario Oficial. Uno de los fines de AMEP es la superación técnica y profesional del nivel parvulario y de las maestras de educación de párvulos en el país y colaborar con el Ministerio de Educación y otras oficinas del Estado e instituciones legalmente establecidas, así como con personas y entidades particulares que trabajan a favor de la educación y de la niñez guatemalteca. Cooperar en todas las actividades culturales que se relacionen con la educación parvularia. En la emergencia del COVID-19, esto ha sido un poco complicado, ¿verdad? Nosotros hemos iniciado con la licenciada Ucelo y el equipo de la Junta Directiva de AMEP diferentes actividades en medio de un proceso educativo complejo, además de un sistema educativo en Guatemala y no sé si en otras partes del mundo, difícil, atrofiado y sobre todo, como lo hacen ustedes en la Semana del Derecho a la Educación. Sí, es correcto, todos los niños tienen derecho a la educación. Y en este país, gratuita, ¿verdad? En el sector público. Lamentablemente, yo creo que nadie en el mundo contaba con una pandemia, ¿verdad? Entonces, ha sido un proceso sumamente difícil, pues porque como lo hemos platicado en diferentes talleres y capacitaciones que se llevan a cabo en AMEP, no había una ruta marcada y los maestros resilientes hicieron la ruta. Buena o mala, les digo yo a los maestros, pues la ruta está marcada y está hecha. Hoy por la mañana yo platicaba con alguien y le decía, yo creo que el magisterio, en realidad, o sea, los maestros hubiéramos querido que hubiera guardada una caja mágica o una caja negra en donde estuviera el protocolo para la pandemia, ¿verdad? Para una pandemia X, ya sea en el siglo XXI o en el siglo pasado, o qué sé yo, pero donde hubiera un formulario o un documento en el cual pudiéramos saber qué hacer en el caso de una pandemia, sobre todo en educación. Entonces, pues lamentablemente no existe.
Así que, pues cada maestro, cada director, nuestras autoridades en el Ministerio de Educación, creo que han tratado de darnos la mejor inducción. Sin embargo, cada semana hay un punto diferente a tratar en cada establecimiento, en cada entidad del Estado. Pues nos regimos al Estado porque el sector privado, digamos que está cubierto por las cabezas de cada institución, pero tengo el conocimiento de que pues algunas entidades del Estado tienen cambios diferentes por cada supervisión, papelería que los maestros debemos de llenar semanal, quincenal, mensualmente, trimestralmente, y pues la situación más complicada es que pues no podemos llegar a los niños, ¿verdad? En este caso, pues la situación más difícil es esa, el cómo podemos hacer para poder llegar a los niños y darles educación, puesto que no ha sido nada sencillo. Los niños cariñosamente me llaman Miss Tortolita, y pues mucha gente me conoce con ese nombre. Tengo un canal en YouTube en el cual pues yo puse mi granito de arena, ¿verdad? Tengo el cariño de muchísima gente alrededor de todo el país, una página en Facebook en la cual pues trabajamos y que por eso precisamente fue que llegué a AMEP, ¿verdad? Con la presidenta anterior, pues hicimos una muy buena amistad y pues ella me decía, Miss Tortolita, tú siempre haciendo actividades diferentes y tratando de hacer un cambio en la educación, como es lo que siempre les digo a los maestros en mis videos. Yo sé, compañeros, licenciados, maestros y las personas que nos acompañan el día de hoy acá, que esto no es nada sencillo, no es nada fácil. Tenemos muchos puntos, mucha deserción, sobre todo en el nivel inicial, puesto que pues como en Guatemala la educación preprimaria no es obligatoria, como sucede en otros países como México, por ejemplo, pues entonces las mamás decidieron pues que entonces el niño tiene 4, 5, hasta 6 años, pues que no vaya, ¿verdad? O que no se conecte a una pantalla. Ese ha sido el mayor tormento para cada uno de los papás y sobre todo pues que los maestros hemos entrado a invadir el espacio personal de cada familia por medio de una pantalla. Hoy lo platicaba precisamente con una mamá, pues que me dice que el hijo de 11 años ha tomado la decisión de dejar de estudiar. Y yo le digo, con el perdón que me merece, creo que un niño de 11 años no tiene la capacidad de tomar ese tipo de decisiones. Nosotros como papás deberíamos de estar trabajando en pro del proceso educativo y no permitiendo que los hijos decidan por lo que quieren hacer en apenas 11 años de edad, desde mi punto de vista. Ha sido de verdad para mí un proceso completamente diferente el entrar sobre todo en la tecnología y hacer entender a los maestros en aquella famosa frase que decimos, me atropella la tecnología, o como me dicen a mí, Miss Tortolita, es que no puedo descargar algún documento de Drive o subir algún documento a la nube, ¿verdad? Pues que yo creo que la mayoría de las personas no sabían que todos tenemos una nube. Entonces, ha sido un proceso difícil. Esto, la licenciada Ucelo utiliza el término de alfabetización digital para todos, puesto que de verdad éramos analfabetas en tecnología. Yo comento siempre que yo conocí Zoom hace más o menos unos 4 años y cuando la persona que me lo mostró me dijo, pues es que los maestros tienen que descargar un link. Y entonces, usted podría vender lo que hace, me dicen todo el mundo. Mire, licenciado, le dije, yo no me voy a meter a eso ahorita, puesto que yo creo que los maestros todavía no están preparados para descargar un link de una aplicación y meterse ahí, ¿verdad? Pero hoy por hoy, todo el mundo es un experto en todas las plataformas que tenemos. Hemos hecho maravillas con nuestros alumnos, los que hemos podido. Hay gente que está haciendo un trabajo épico en sus establecimientos y con sus equipos de trabajo, porque yo lo he comprobado, tanto en el sector público como en el sector privado. Yo platiqué con el licenciado Víctor, pues la carta de invitación me llegó por casualidad y platicamos por teléfono acerca de las situaciones en el sector de Misco específicamente, cuando yo platiqué con él. Yo vivo en el sector de Misco y laboré muchísimos años también acá. Yo fui maestra por 28 años en diferentes instituciones privadas y pues la problemática es la misma, ¿verdad? En el caso de la situación presencial, pues teníamos a los niños dentro de un salón. Y ahora en el caso de la educación virtual, el primer tropiezo es pues que las personas no cuentan con un dispositivo o datos de internet o
en el peor de los casos, en aquella montaña donde los niños tienen que atravesar un río y ponen una tabla para atravesar, ¿cómo hacen para tomar señal de internet? Entonces es ahí donde entra el desafío para los maestros, en el que podamos de verdad generar nosotros y ser agentes de cambio para poder ayudar a estos pequeñitos, pues porque de verdad estamos a la deriva. Como les comenté al inicio, no hay un documento que nos indique para dónde vamos o para dónde debemos de ir. No hay nada escrito. Así que yo creo, maestros y licenciadas y las personas que nos acompañan acá, que los únicos que podemos hacer este cambio somos nosotros. Agradezco muchísimo de verdad la oportunidad que Víctor me ha dado. Es para mí un gusto y un honor estar acá. Y pues pueden encontrarnos siempre en la Asociación de Maestras de Educación Parvularia, AMEP, y en nuestras redes sociales para que ustedes puedan tener apoyo y ayuda de parte de la asociación con diferentes capacitaciones enfocadas específicamente para el nivel preprimario. Han sido muy exitosas. Tenemos una certificación internacional con una licenciada en Chile, la cual ha dado unas herramientas buenísimas para que los maestros puedan trabajar. Solo es cuestión de que de verdad nosotros tengamos la actitud de querer hacer el cambio en la educación. Gracias, Víctor, y gracias a cada una de las personas. Así que doy el tiempo para la siguiente persona para que puedan continuar. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Edith Escobar. Ha sido una importantísima intervención que nos ha compartido, porque precisamente esa es una de las razones por las cuales esta tarde nosotros decidimos hacer esta conferencia, para evidenciar ese esfuerzo que ustedes están haciendo, para saber cuáles son las dificultades. Y ahora pues damos paso a la maestra Jezabel para que comparta con nosotros. Y Jezabel García es también maestra, es directora del Centro Educativo Mis Años Maravillosos, es presidenta de la Coordinadora Nacional de Maestras de Educación Preprimaria. Así que queda en el uso de la palabra, querida maestra Jezabel García. Buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Como decía Miss Tortolita, la verdad que estas invitaciones llegaron fortuitamente, pero como siempre lo he dicho, Dios tiene los tiempos perfectos y sabe lo que hace y en qué momento nos utiliza a nosotros para poder llegar a lo más esencial que tenemos, que son los niños. Decía Miss Tortolita, con todo respeto y con todo cariño, el hecho de que estamos aquí presentes, viendo una educación que se nos está yendo de las manos por falta de muchos recursos. Tenemos también, como decía Miss Tortolita, que hay madres de familia que tristemente por las distancias, por falta de apoyo de sus padres, no han tenido la educación y ahorita están sufriendo las penalidades, el no poder atender a sus hijos como ellos se lo merecen. Voy a tratar de ser un poco breve con esto. Si queremos ahondar en muchas cosas, tendríamos que empezar conociendo lo que es un desarrollo infantil. Todos sabemos y tenemos de que los niños los tenemos que tener en la escuela, que los tenemos que ayudar, que les tenemos que dar el tiempo. Pero sabemos que la mejor etapa donde podemos educarlos a ellos es la que tenemos nosotros con el privilegio de tener en nuestras manos. Estamos hablando que la primera etapa es la esencial y la primordial para ellos. Aquí, en este desarrollo infantil, en esta primera etapa, estamos hablando que ellos empiezan a realizar las cosas más difíciles. Sin embargo, afrontan todas las situaciones y logran hacerlo. También ellos aprenden a dirigir emociones, formar amistades, conexiones. Por lo tanto, también desarrollamos habilidades en 4 áreas principales: la cognitiva, social y emocional, el del habla y el físico. Todo esto nos va a conllevar a llenar las capacidades en ellos y llenar competencias básicas. Con las competencias básicas tenemos la ley orgánica LOE, es una ley donde ellos hablan de educación infantil, donde sientan las bases para el desarrollo personal y social
de los niños y las niñas. Pero cuando nos hablan de competencias, también nos ponemos a pensar qué es una competencia. Bueno, la capacidad de un niño y una niña de poner en práctica todas sus experiencias de todos los contextos y habilidades que han tenido. Eso nos implica las habilidades prácticas, las actitudinales, y esto nos quiere decir que si vamos a ver competencias, no vamos a hablar solo del saber hacer o aplicar, sino que también vamos a hablar del saber ser o estar. Eso es parte de las competencias en el desarrollo. Por lo tanto, van a tener diferentes características como son promover el desarrollo de sus capacidades, el carácter práctico de los aprendizajes, van a fundamentar un carácter dinámico, tener un carácter interdisciplinario, que quiere decir que vamos a juntar todos los conocimientos de todas las disciplinas académicas, vamos a encontrar un punto de calidad y equidad y vamos a presentar un desarrollo integral. LOE, como habíamos dicho, que es una ley de educación internacional, nos clasifican varias competencias, pero algo muy primordial que hacemos las maestras de preprimaria o educación infantil es nuestra base. Quiere decir que vamos a dar la estimulación de todos los procesos evolutivos y propiciar para que los niños puedan estar y adaptar todos los conocimientos que ellos vayan a tener. Y no estamos hablando de solo conocimientos intelectuales, estamos hablando de lo físico, de lo psicomotor, todo el entorno como seres humanos, como personas pensantes que son. Pero en el nivel inicial o el nivel preprimario vamos a hacer énfasis en unas competencias en especial. Por ejemplo, tenemos la autonomía e iniciativa personal. ¿Cuál va a ser esta? Donde les vamos a enseñar a conocerse a ellos mismos. Pero para eso vamos a desarrollar la comunicación lingüística. Por supuesto, al unir estas dos, vamos a tener la social y ciudadana, donde aquí se van a desarrollar progresivamente. Y ojo con esto, vamos a ampliar sus conocimientos a través de la interacción con su mundo físico y van a aprender ellos mismos ahora. El aprender a aprender, ¿no? Quiere decir que se van a apoyar en todas las experiencias que ellos han tenido en su entorno. Y aquí caemos con el problema de la pandemia. Si los tenemos adentro, no vamos a poder tener esa convivencia, ese entorno, ese aprendizaje. Según el CNB o el Currículum Nacional Base que tenemos a nivel preprimaria, nos dan 3 componentes en las destrezas de aprendizaje, que es percepción, motricidad y pensamiento. Estas destrezas son las que debemos de desarrollar en ellos, pero tenemos nuestra problemática ahora con la pandemia. ¿Qué nos pasa? Tenemos madres de familia que económicamente viven con lo del día, no tienen dispositivos adecuados para el momento, guías tampoco a veces se puede llegar a tener con ellos, como decía Miss Tortolita, tienen que cruzar un río, tienen que bajar una montaña, pero no solo se ve a nivel rural, hemos tenido el problema también a nivel urbano, porque es increíble, estamos viviendo una situación tan difícil que el mismo Banco Mundial nos habla de una pobreza de aprendizaje. ¿Por qué? Porque están diciendo que se está tomando en cuenta que una proporción de niños están siendo privados de un aprendizaje. Como decía Miss Tortolita, ya el niño de 11 años ya decide o piensa el ya no seguir. ¿Por qué? Porque muchas veces la tecnología es lo que a ellos también los atormenta. Para ellos es más fácil venir y decir voy a ponerme a jugar en YouTube, en esto, en el otro, más para los aprendizajes no los tenemos. La ingeniera María del Carmen Aceña, que todos sabemos que fue ministra de Educación, ella también habla de un desafío de calidad, que este desafío se venía dando cuando todavía éramos presenciales. Ahora, que ya no somos presenciales, sino que nos volvimos virtuales, ahora, por supuesto, la complicación es más grande.
Tenemos padres que por supuesto no son expertos. También tenemos padres que son profesionales, más no en el ramo educativo. Destacamos muchos problemas de aprendizaje que nos van a decir que no vamos a desarrollar competencias ni destrezas como debemos de hacer. Eso significa que vamos a tener una educación de bajo nivel, una educación con poca competitividad. No vamos a desarrollar destrezas y habilidades innatas que van a servir para resolver problemas de la vida, porque esa es nuestra labor y esa es nuestra misión. Tenemos una gran ventaja ahorita en este gremio, que también pudiera ser a nivel primario y básico. Existe AMEP, como decía Mr. Tolita, es una organización de muchos años a la cual yo con mucha honra fui también parte de esa directiva, y ahora presido la organización, la Coordinadora de Maestras de Educación Preprimaria de Guatemala, una coordinadora que nació a base de muchas reuniones en la validación de un CNB, de un currículum nacional base. En esta organización logramos tener más de 17 talleres donde logramos incorporar a muchas maestras a nivel nacional. Gracias a ello existe ahorita el CNB que tenemos, y gracias a MEP, que también ahora está ingiriendo en muchas decisiones. Somos dos organizaciones que estamos anuente a trabajar con estas problemáticas, así como el ministerio entre sus propuestas ha sido incluir una educación a distancia a través de guías de autoaprendizaje. Muchas guías que muchas veces no llegan a su destino. ¿Por qué? Las podemos entregar, mas los padres de familia no saben leer, no saben escribir, no saben interpretar. Por lo tanto, la guía también queda en el aire. Hablamos de que hay programas de radio y de televisión, pero hay personas que no tienen ni un radio ni un televisor. Entonces volvemos a caer a la misma pobreza educativa. Aquí también se habla de plataformas, muchas plataformas, Google Meet, Zoom, Classroom, pero ¿qué pasa? Seguimos con la misma falta de conocimiento de estas plataformas. Por lo tanto, también seguimos atrasados ahí. En algunos lados se implementó los métodos híbridos, que todos sabemos que el método híbrido es semipresencial. Pero ¿qué pasa? Muchos padres de familia tampoco se arriesgan a salir y llevar a sus hijos. Entonces, tampoco podemos hablar de que esto sea el mejor método. Creo que ahorita con esta convivencia que tenemos, con estas participaciones, es el momento ideal de preparar un proyecto, un plan estratégico, donde unamos fuerzas sin medir qué organización sale adelante, sino que como docentes que somos, tomemos la batuta y la bandera y poder salir adelante con nuestros alumnos. Si podemos unir fuerzas como dos organizaciones, excelente, porque al fin, AMEP como CONAMEP, vamos para la misma línea y estamos bajo la misma finalidad, y nuestra finalidad, nuestro objetivo y nuestra prioridad van a ser los alumnos. Así que gracias, Víctor, también por la presentación, por la invitación. Espero que no se quede solo aquí en palabras ni que lo escuchamos, sino que echemos a andar. Que todos propongamos entre todos los que estamos aquí, ya que tenemos participación de varios lados, de varios países. Yo creo que es el momento en que digamos presente y a salir adelante. Feliz tarde. Muchas gracias, maestra Jezabel García. Ha sido una excelente presentación porque está compartiendo esa situación de vida que se está viviendo desde los padres de familia, los niños, las dificultades que ha traído la pandemia, y hace usted un reto que es hacer un plan estratégico, ¿verdad?, para atender la educación de una manera más colectivamente.
Agradecemos mucho sus palabras y le damos la participación ahora a la maestra Sonia Ucelo, quien también es miembro de la Asociación de Maestras de Educación de Párvulos y que también va a compartir con nosotros su experiencia. Adelante, maestra Sonia. Muchas gracias, Víctor. Muy buena tarde a todos y enhorabuena por compartir un mismo caminar, un mismo interés. En esta ocasión me permito compartir un poco desde la experiencia que hemos ido generando con las compañeras socias de AMEP, nutriendo y fortaleciendo en aras de ir haciendo incidencia favorable o positiva con la educación inicial y preprimaria. En un primer momento me gustaría compartir una reflexión acerca de cómo todos somos Ministerio de Educación, todos estamos llamados a fortalecer la atención a la primera infancia y cómo el propio Ministerio de Educación, a través del currículum nacional establecido para todas estas vías de entrega educativa, pueden de alguna manera estar ya establecidas y criterios muy generales para poder brindar esa atención educativa. La reflexión primera que quería compartir es que si bien es cierto que existe el documento desde hace mucho tiempo y que lo hemos estado revisando, utilizando año con año, encontrando de qué manera lo podemos implementar de mejor manera, mejorando la experiencia, ¿verdad? Con estrategias que nos puedan funcionar con lo antes según la edad que estamos atendiendo. Puede darse el caso, como lo han mencionado las compañeras, que por desconocimiento seguramente, ¿verdad? En la implementación o escasa lectura y comprensión a profundidad de lo que significa cada uno de sus componentes, de lo que significa el desarrollo de competencias, de cómo se puede proceder a realizar una evaluación fijándonos en esos indicadores de logro. Es por lo que tristemente algunos maestros lo pueden rechazar o muy atrevidamente decir que hay que analizarlo, que hay que modificarlo, que hay que actualizarlo y mejorarlo. Una segunda reflexión me surge desde mi experiencia, desde mi saber hacer y la implementación que he estado realizando en el establecimiento donde yo estoy trabajando. Y es que al conocerlo y al aplicarlo, fácilmente me doy cuenta cómo el currículum responde actualmente desde esa descentralización curricular, porque me permite atender características y necesidades de mis estudiantes de la localidad en donde yo estoy laborando. Esa pertinencia la voy a lograr con el trabajo que me toca hacer, ¿verdad? Como educadora en la concreción curricular a nivel local. Ese trabajo se logra gracias a las cualidades de ese currículum, porque es flexible, porque es perfectible, es participativo porque en reunión de maestras, ¿verdad? Con la directora, elementos significativos de nuestra localidad, donde yo estoy, que es Amatitlán, y hemos elaborado un documento en nuestro plan anual, por decirlo así, dosificado por bimestre y donde hemos ido marcando, al menos para esta pandemia, ¿verdad? Para este ciclo escolar, cuáles son los contenidos que sí puedo trabajar y que aún así puedo ir aportando al desarrollo de competencias. Entonces, es un trabajo interesante, es un trabajo que no se hace en un ratito, ¿verdad? Puede requerir días de reuniones, discusiones y hasta dejarlo ya finalizado y sin necesidad de tener el documento en físico.
que eso también ha sido algo que nos señalan nuestras compañeras, que no tienen el documento y que pues quizá en sus posibilidades económicas tampoco está el poderlo imprimir, que les sale muy caro, cuando en realidad existe un recurso en línea que se llama www.cnbguatemala.org, donde uno lo puede consultar con todos los otros módulos de capacitación y herramientas y todo lo que hay ahí disponible que lo complementan, pues para hacer la copia, la consulta y tenerlo en digital y poder trabajar al menos la concreción curricular a nivel local, que es lo que a uno más le sirve, lo que uno más inmediatamente consulta y necesita tener impreso para ir marcando y qué cosas en este bimestre pude desarrollar, qué cosas dejo pendientes para el otro bimestre, o de repente en esa revisión, ¿verdad? Podemos ir viendo las posibilidades de las familias que conforman mi comunidad educativa y ver si de verdad estamos respondiendo a esas necesidades y a esos intereses, y si no es así, pues fijándonos en esas expectativas y cómo podemos hacer nosotros para que nuestra planificación y nuestros productos, ya sea una hoja de trabajo, un video grabado, un audio, una diapositiva que le tomo captura de pantalla y la mando por WhatsApp, si es posible, ¿verdad? Donde ahí está sintetizada alguna actividad para darle la muestra al padre de familia, porque si en la propuesta de ellos está que puede recibir una vez por semana los contenidos que la maestra le va a brindar o la guía de actividades, y pues otros que semanalmente también pueden pasar recogiendo una guía de actividades o escuchar los audios que le podemos nosotros grabar, ahí es donde realmente está respondiendo el currículum. Otra reflexión que me surge, ¿verdad? Porque como lo ven, es perfectible y pues si hay algo que no me aporta en esta situación de pandemia, pues veo la manera de adaptar o de priorizar. Y acá pues quisiera traer a colación quizá una idea muy general que nos dieron nuestras compañeras que digamos tienen más experiencia o que están en puestos directivos y que nos compartían que quizá tal vez no es lo más importante ahorita el cumplir con contenidos, ¿verdad? Nos decían de esa manera, sino que trabajar o propiciar mucho el apoyo o soporte socioemocional en nuestros chiquitos. Y de esa cuenta, también AMEP, desde el año pasado tiene una página secundaria, una página en Facebook que está dirigida para los acompañantes estudiantes, porque si de alguna manera tienen acceso a un teléfono, una computadora, en el mejor de los casos, y tienen acceso al internet, pues pueden encontrar ese recurso, ¿verdad? Donde les compartimos entre imágenes y sugerencias, pues van videos. Nuestro ideal siempre ha sido pues que sean videos originales, ¿verdad? Hechos por maestras guatemaltecas, que pues por el vocabulario que utilizan, los ejemplos que puedan mostrar, ¿verdad? Las canciones con más pertinencia o quizá pues hasta en el idioma de la comunidad, pues pudieran estar disponibles en ese canal. Es nuestro sueño y estamos tratando de fortalecer ese canal para que tengan los acompañantes de los niños de preprimaria, pues algún medio donde conseguir contenido seleccionado, contenido cuidado, ¿verdad? Porque también sabemos que de las maestras que estamos ahorita nutriéndonos con las capacitaciones y los talleres virtuales y todo esto que enhorabuena nos ha permitido también tener cobertura a nivel nacional, teniendo participantes desde Petén, Izabal, Quetzaltenango, Huehuetenango, que es algo que nos motiva y nos alegra porque ya no hay necesidad de viajar a la capital para recibir las capacitaciones, invertir tiempo, cubrir algunos gastos también seguramente, ¿verdad? De traslado y hospedaje y alimentación. Ahora la virtualidad nos ha permitido un montón de facilidades. Y pues estas capacitaciones nos han permitido también ir despertando esa creatividad, esa manera de innovar, de hacer cosas significativamente mejoradas, pues para que la manera en que queremos educar
a estos chiquitos sea igual, pero lo que la educación remota nos, valiéndonos de los recursos y herramientas que, como dijo Edith, ¿verdad? Es lo que más hemos estado utilizando y aprendiendo, ¿verdad? La alfabetización digital, al menos en aprendizajes acelerados, nos corresponde a nosotros los maestros, pues para saber alfabetizar digitalmente al padre de familia o acompañante, alfabetizar digitalmente quizá al estudiante, ¿verdad? En el uso correcto de los dispositivos que tenga a su alcance, o si bien es cierto, pueda no tener dispositivos y de verdad la brecha no nos ha permitido llegar quizá a los estudiantes que no tienen esa posibilidad, encontrar la manera de que esa hoja de trabajo no sea solamente de recortar, pintar y pegar, sino que pues sea una hoja que pueda tener muchos otros propósitos y explotar ese único recurso que va a llegar al padre de familia por medio de una hoja fácilmente comprendido para el papá que no sabe leer y escribir, pero que es así muy intuitivo, muy fácil de que el estudiante identifique lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y pues los audios de alguna manera serían la mejor manera de poder apoyar este tipo de dispositivos educativos con los chiquitos. Otra de las reflexiones que surgía de las consultas que hacemos con nuestras socias, ¿verdad? Y que pues hemos tenido la respuesta y acá seguramente hay algunas de ellas que fueron invitadas a participar en vivo de este taller virtual, es que muchas sí realmente están sensibilizadas a que el currículum pues sí nos permite desarrollar muchas cosas en los chicos, en los niños, y sabemos bien que ahorita por ciento, pero lo que esta educación es tener ese acercamiento con padres de familia y que ellos comprendan cómo es el verdadero método de enseñanza y aprendizaje a los niños pequeños, ¿verdad? Que ya no es con las prácticas tradicionales que quizá algunos de ellos tuvieron cuando pasaron por la preprimaria o primer grado, sino que hay otras aproximaciones, o como lo decía la maestra Jezabel muy bien, ¿verdad? Cómo podemos ir propiciando ese desarrollo de habilidades y destrezas con muchos de los elementos que tenemos en la casa, ¿verdad? Con nuestra expresión oral, con nuestra atención sostenida, con nuestras muestras de afecto, con nuestras muestras de interés en el desarrollo o animación hacia la lectura y la escritura, ¿verdad? El propiciar en ellos el acercamiento a un ambiente letrado, a un ambiente altamente enriquecido, ¿verdad? Eso es lo que realmente se logra, y todo esto viene contenido en el currículum, solamente es de verdad leer. Los que lo tienen, han recibido del Ministerio de Educación, yo se los digo siempre, miren, lean muy bien la parte verde. Aparte está todo lo de colorcitos y los contenidos, pero léanse muy bien la parte verde que está al comienzo y la parte verde que está al final, porque toda la parte de qué es la concreción curricular y cómo se está compuesto y cómo se puede evaluar, cuando uno lo ha leído y ha tratado de implementar, le va encontrando la manera, le va encontrando el sentido y cómo de verdad eso se puede operativizar con niños de 4, 5 y 6 años. No digamos con los más pequeñitos, que pues para el nivel inicial hay muy buenos materiales estado generando en el Ministerio de Educación con los programas recientes que están incluso desarrollándose a través de páginas de Facebook donde llegan las personas encargadas y realmente brindan esa orientación para que, como lo dice el programa, ¿verdad? Acompáñame a crecer. Pues ellos lo dicen en castellano y luego en el idioma de la comunidad y van modelando esa atención, esos masajes, ese propiciar el desarrollo del lenguaje, el despliegue de las habilidades motoras. Todo viene pues realmente muy bien tejido desde estos documentos institucionales. Entonces no nos queda más que como maestros de verdad cumplir con nuestra parte, ¿verdad? De hacer el trabajo de leer,
de escribir y reescribir, ¿verdad? Porque es un documento, como les decía, perfectible y que para lograr esa integralidad realmente no es solo desarrollar clases aisladas, sino que desarrollar clases que permitan el abordaje de muchas asignaturas o de muchos contenidos que de alguna u otra manera adquieren mayor sentido y relevancia cuando toman en cuenta esas cosas del mundo que rodean al niño, ¿verdad? El hablar de los frutos que se dan en su localidad, el hablar de los colores y olores que se pueden percibir en su casa, ¿verdad? O en las inmediaciones de donde él se puede encontrar. Son de las reflexiones interesantes que se van dando, pues del camino que uno va recorriendo en hablar, en consultar, en leer, en participariamente, otras veces pues participar en asesorías profesionales, pero que enriquecen y nos van generando quizá esta panorámica, ¿verdad? De que el propio ministerio no está solo, porque está nutrido de todos los maestros del sector oficial, del sector público, por cooperativa, de área urbana, de área rural. Todos realmente podemos ir aportando, que se puede considerar, o por decirlo así en palabras más coloquiales, ¿verdad? No se vale seguirse quejando de que no recibimos el documento impreso o de que no recibimos completa la dotación de libros, porque ese es un factor muy real, pero tenemos otros apoyos de los que podemos ver cómo son aprovechables, ya sea o el video que están sacando ahorita para Aprendo en Casa y en Clase, ya sea los audios que se pueden grabar, ya sea el documento en digital que está disponible por ahí de las guías y de los libros de trabajo de los niños que ha generado el ministerio y que no necesariamente son de rellenar con trazos y colorear y recortar, sino que muchas veces el acercamiento del ministerio ha sido muy interesante, ver el desarrollo del pensamiento científico, el desarrollo del pensamiento crítico, la producción oral, la producción escrita, ¿verdad? Entonces plantean preguntas, ¿verdad? Algunas interrogantes que hacen que los niños de verdad vean la luna de una manera diferente, vean los vegetales con otro interés, ¿verdad? Porque no necesariamente es de decir de qué color son y dónde crecen, sino que ver otras cuestiones que ellos altamente interesantes y pues esa emoción es la que realmente necesitamos despertar para que se generen aprendizajes duraderos en ellos, ¿verdad? Entonces, esas son de las reflexiones que me interesaba compartir el día de hoy. Verá que si bien es cierto, hay necesidades, hay quejas, hay limitantes, hay demandas que tenemos nosotros como gremio de docentes, pero que también nos demos cuenta, ¿verdad?, de todo lo que tenemos y que solo hace falta un poquito de voluntad, quizá, ¿verdad?, para que todo eso realmente se articule y funcione. Yo estoy segura que ningún educador o educadora de nuestros niveles inicial y preprimaria se ha quedado de brazos cruzados. Ha encontrado la mejor manera, ya conociendo la realidad de sus padres de familia y las posibilidades, ha encontrado la mejor manera de hacerles llegar la educación, la atención educativa con la mejor calidad que le es posible, y seguramente este nuevo mes tiene otras herramientas, tiene nuevas ideas, se ha puesto a platicar con otros compañeros y pues ha despertado por ahí otras motivaciones para implementar algunas mejoras, para probar de otra manera, a ver cómo le funciona, que no se ha quedado de brazos cruzados, está haciendo su mejor esfuerzo, está actualizándose, está desaprendiendo, está implementando nuevas aplicaciones, ¿verdad?, que se van por ahí socializando, y eso es realmente lo importante. Somos el motorcito, somos nosotros quienes estamos aportando a la transformación y sembrando las semillas importantes que son
personas que tenemos en nuestras manos. El aporte que traigo, ¿verdad? Esas son las ideas y reflexiones que me interesaba socializar acá, y pues abierta también a escuchar algunas inquietudes, aportes y compartir desde lo que mi experiencia y conocimiento puede dar. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Sonia Ucelo, por tan importante aporte que nos ha dado para compartir cómo se ha aplicado ese currículum, esa creatividad. Sin duda alguna, las maestras y los maestros son las personas que se han puesto en la avanzada para hacer de la educación un trabajo pertinente con niñas, con niños, como con estas condiciones inesperadas que se han presentado. Agradecemos muchísimo sus aportes y damos ahora entonces la palabra al diputado Adán Pérez y Pérez, quien es integrante de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso de la República, para que también él comparta un poco lo que se está haciendo desde esa comisión. Bienvenido, compañero diputado, y tiene la palabra. Muchas gracias, respetable Víctor. Compañeras, la mayoría son mujeres, un aplauso. Aquí se afirma lo que decía cuando fui director departamental de educación de Shela. El 99% de los maestros que atienden preprimaria son mujeres. Y era el mejor nivel, sin menoscabo de primaria, básico diversificado, era el mejor, y ojalá que siga siendo el mejor. Así que un gusto. Felicitaciones, y lo que estoy diciendo lo corrobora la maestra que me acaba de dejar el espacio. Primero quiero agradecerles por esta reflexión. En nuestro país regularmente no se da importancia a la educación. Me recuerdo cuando estaba en proceso de campaña, yo decía, y eso avalado por mi bloque, que la educación es lo que hace que nuestro país va a cambiar, va a encontrar la ruta del desarrollo. Eso decía. Y alguien me dijo, vos, me dice uno de los candidatos, esa propuesta tuya de educación no capta votos. No vas a lograr votos. Y ninguno de los 17, 20 candidatos que llegaban a los foros hablaba de educación, más que obra gris. Por eso quiero felicitarlos a ustedes, porque le están dando importancia a la educación. Una educación que más adelante podemos ir hablando sobre esto. Cómo debería ser la educación. Luego, quiero comentarles que a Dios gracias me ha dado la oportunidad de conocer el sistema educativo como docente, como autoridad. Entonces, puedo hablar un poco, y desde la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología estamos impulsando iniciativas de ley junto con mi equipo, junto con nuestro bloque. Entonces, estamos apoyando, pero más adelante también voy a platicar de esto. De todos los problemas que han mencionado las compañeras, hay una causa fundamental, es la baja inversión que destina el Estado a la educación en todo el sistema educativo. Es el 3% del PIB a educación. Si revisamos, El Salvador, el 6.8%. Costa Rica, el 7 al 8%. Cuba, el 14%. Estados Unidos, el 7%. Vean ustedes, ni siquiera llegamos nosotros a la mitad. Por eso es que no logramos despegar en materia educativa. Y de este 3%, la cifra oficial que manifestó la ministra en una de las citaciones que hemos realizado y propiciado alguna reunión con ella, ha dicho de que del 3% del PIB, sí, efectivamente,
Pero de ese 100% del PIB, el 79% se va en funcionamiento, es decir, solo en salarios. ¿Cuánto llega al niño? ¿Cuánto llega a los jóvenes? En verdad es muy poco el presupuesto que se asigna a la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes también. Luego, en cuanto a la educación inicial y preprimaria, aquí hay una gran debilidad. Solo el 38% de los niños en edad de preprimaria tienen acceso a ese nivel. Quiere decir que más del 60% no recibe educación inicial y preprimaria. Y en este proceso, que es tan importante, porque dicen que de 0 a 7 años se desarrollan las habilidades psicomotoras de nuestros niños. Se desarrolla el proceso de socialización, se desarrolla el fortalecimiento de la cultura y la aprehensión de la cultura desde nuestras familias. Por ejemplo, las madres de familia y los otros integrantes de la familia transmiten el idioma quiché, por ejemplo. En mi caso no recibí ninguna maestra que me enseñara el idioma, sino es en la familia. Pero también esta es una debilidad en el sistema educativo. Muchos de los maestros de preprimaria, y también hablo de todo el sistema educativo, no son bilingües. Por eso planteo la posibilidad filosófica, si se quiere, que el maestro debería ser mínimo trilingüe, que hable el español, que hable un idioma de la región, si es de Cobán, saludos a los maestros de Cobán, que hablen el Jacchi, y yo creo que es un ejemplo Cobán. Cobán casi la mayoría habla un idioma, y aquí en Xela, déjenme comentarles, cuando yo estaba de director departamental de educación, fui a visitar una escuela en San Miguel Zihuilá, y busca comunicarse conmigo una maestra. ¿Y qué le pasa? Le dije, ¿y en qué grado trabaja? Trabajo en preprimaria, me dice. ¿Y qué problema tiene? Es que no entiendo el idioma de los niños. Y yo no sé hablar mam, solo hablo el español. ¿Y qué pasó ahí? Hay un error del ministerio de nombrarla en una comunidad de niños que solo hablan mam, de preprimaria. Hágame favor, páseme a la urbana, me decía. Es una debilidad. Vayamos apuntando esto en cuanto a la formación del docente. Por eso decía que preprimaria es para fortalecer la cultura más verbal, no escrita. También hay otra debilidad aquí, que todos los papás, todas las madres de familia quieren que sus hijos aprendan a leer en esta etapa, cuando no es para eso. Ya lo explicaba una de las compañeras. Es un proceso de socialización, es un proceso de fortalecimiento de la cultura en sus diferentes ámbitos, es un proceso de formación de hábitos, de destrezas, de habilidades, ya decían las compañeras. ¿Sí? Entonces, parece que nosotros le hemos dado mucha importancia a la lectura, incluso a algunos colegios. Ya mi hijo de preprimaria ya sale leyendo, o sus hijos aquí en el colegio ya salen leyendo. No es para eso está primero primaria, pero esa es una de las debilidades. Bueno, luego, desde nuestra función de legisladores, nosotros como legisladores tenemos 4 funciones importantes. La de legislar, la de fiscalizar, la de intermediar y la de elegir algunas autoridades. En el marco de la función constitucional de legislar, junto con mi equipo y mi bloque, hemos planteado algunas iniciativas, y otras desde la Comisión de Educación. Hemos planteado una iniciativa de ley que se denomina Ley de Escuelas Normales Superiores. Ustedes saben que el INBO, el INSO, por hablarles aquí de Xela, se ha quedado al margen, está en stand-by ahora.
y gran experiencia, como decía la compañera, que no nos quedemos con los brazos cruzados, dicen, y así en las escuelas normales, grandes maestras, grandes maestros, pero se ha perdido esa riqueza de experiencia y de conocimientos de los maestros y de la formación. Tenemos que formar a los mejores maestros, mejores hombres, mejores mujeres. Hay un documento, si pudieran ustedes leer, de Carlos Kasuga Osaka. Él dice, Carlos Kasuga Osaka es un japonés de niño y en la Segunda Guerra Mundial se trasladó a México. Léanlo. Escriban, entren a Google, ya como ahora ya somos expertos en eso, escriban Carlos Kasuga Osaka y ahí sale es de 1 hora 22 minutos. Él decía, estaba en Argentina y pregunta a todos los participantes que eran como empresarios, me pareció, señores y señoras, ¿quiénes de ustedes está estudiando su hijo o hija la carrera de maestro? Ninguno. Entonces, ¿en manos de quién va a estar la educación en el futuro? Por eso la pregunta que hacemos ahora, estamos planteando la posibilidad de esta iniciativa, ley de escuelas normales superiores, que sea de calidad, que salgan los mejores, como era la normal de Belén antes, la normal de la escuela de varones, ¿no? Donde salían los mejores maestros. Queremos que se recupere eso también. Luego estamos planteando la reforma a la ley de alimentación escolar. Así de sencillo, dos son las propuestas fundamentales. Queremos que de 4 quetzales que recibe cada niño, sean 6 quetzales ahora. 6 quetzales o más, estamos proponiendo entre 6 a 8, pero ustedes ya comprenderán que ahí son millonadas, pero no importa para la educación de nuestros niños, que es el 52% que presenta desnutrición en nuestros niños. Por eso queremos que se fortalezca eso y luego que sea un menú balanceado y nutritivo, que se adquieran los productos producido en las comunidades. Eso fundamentalmente lo que estamos proponiendo, y que se incorporen también las organizaciones que producen, las organizaciones comunitarias que participen. La educación es participación de todos, así decía una de las compañeras que ya expuso anteriormente. Es responsabilidad de todos, ¿sí? Luego, estamos impulsando también, esto todavía no lo hemos presentado, una iniciativa de ley que se denominaría Ley de Incentivo a la Carrera Docente. Yo sé, así de sencillo les comento, compañeras y compañeros, yo sé que en el nivel de preprimaria, el nivel de inicial y preprimaria, ya hay licenciadas. Ya ahí tienen PEM en educación preprimaria, en licenciatura en inicial y preprimaria, pero siguen ganando lo mismo, siguen devengando lo mismo. Debería haber un incentivo por cada nivel que ganamos, como hacen en otros países. Si logran el PEM siempre en inicial y preprimaria, pues un 25% de aumento sobre su salario inicial, o sobre el salario que devenga un maestro que no estudia. Llegan la licenciatura, otro 25%, llegan la maestría, siempre especializándose, el 25%, sacan un doctorado, sí, porque a ustedes les apasiona lo que hacen. Entonces hay que incentivarlas. Esa es la propuesta nuestra, pero tampoco estamos descubriendo el agua azucarada. Es lo que hacen otros países. Entonces los maestros ahí siguen, ahí están dando lo mejor como lo están dando ahora, pero con mejor salario, incentivados por su formación. En eso estamos. Y finalmente, recientemente estamos impulsando la Ley de Acceso Universal a la Tecnología Educativa. Decía una compañera, económicamente viven con, algunas familias viven con lo del día a día. Perfecto. No hay dispositivos. Una madre de familia también dijo, expresó, ¿qué hago si solo un teléfono tengo y tengo 3 hijos? Bueno, solo 3 tienen, en muchos casos hay 5 o 6 hijos. Y para comprar el tiempo de internet.
Aquí hay problema de conectividad. Por eso estamos proponiendo esta ley de acceso universal a la tecnología educativa. Pero aquí nosotros tenemos que tener claridad. La normalidad presencial, y aunque se volviera normal nuestra convivencia, salimos ya sin mascarilla, la educación ha cambiado. La tecnología vino para quedarse. Muchos países ya tenían, muchos países ya conocían las plataformas que hasta ahora estamos conociendo nosotros. Y aquí una felicitación a las maestras que están actualizándose constantemente. Me gustó muchísimo la presentación de ustedes, la exposición de ustedes. Y luego, en el marco de... Hay otras iniciativas, les digo, por ejemplo, la deschatarrización. Estamos analizando una ley para que se quite, que se den de baja todos esos escritorios que están sobre los... Si es de segundo nivel, ahí están sobre la terraza. Si no es de segundo nivel, hay un aula ocupando las chatarras. Estamos tratando, y otros, queremos en realidad incidir en el cambio de la educación que necesita nuestro país. Luego, la función fiscalizadora, nosotros estamos fiscalizando que llegue la alimentación escolar y que llegue, no ir a sacar fotos entregando alimentación escolar, porque eso no es la función del diputado. El material didáctico. Ya he visitado algunas escuelas aquí, sí ha llegado el módulo de educación, no me recuerdo cómo se llama exactamente, pero no hay en bilingüe. Esa es una debilidad. Ya le hicimos ver a la ministra de Educación, a la viceministra bilingüe, y nos dicen que abril estará. Es que nuestro país, maestras y maestros, compañeros y compañeras, yo sigo siendo maestro, sigo dando clases en la Universidad Rafael Andívar y en la San Carlos el sábado, sigo siendo docente. El país tiene 3 características fundamentales, es que es multiétnico, pluricultural y multilingüe. Eso se debe fortalecer desde la educación. Por lo mismo, el material didáctico debe estar de esa manera. Pero hasta ahorita están trabajando, pero le hemos dado seguimiento. El material didáctico, el problema del material didáctico bilingüe ya les planteé. Luego el problema de conectividad, de eso ya lo hablamos, o el otorgamiento de plazas. Le hemos solicitado a la ministra que por favor no engañe a los maestros, que las plazas se den por oposición. Los mejores hombres, las mejores mujeres deben ser los que ganen las plazas y no porque esté un diputado atrás o adelante, no. Y los que estamos en la Comisión de Educación, les he dicho, nosotros aquí no venimos para buscar que nos den 15, 20 plazas. Nosotros venimos aquí para fiscalizar. Eso es lo que he hecho aquí y en la Comisión de Educación. En términos generales, es lo que hemos hecho. Yo quiero felicitarlas nuevamente y luego aprendamos lo que se especifica en el currículo nacional base. Algunos dicen el currículo nacional base no responde a las expectativas de una población pluricultural, multilingüe, multiétnico. Léanlo, solo finalizo. Ya me paso 30 segundos, solo finalizo. 4 ejes, 4 son los ejes transversales de la reforma educativa. Unidad en la diversidad, cultura de paz y democracia, desarrollo integral sostenible, ciencia y tecnología. ¿Qué más falta? Falta que conozca el maestro. Y luego, las características que bien señalaba la maestra de Amatitlán, creo yo, perdone que no apunté su nombre, que decía las 4 características del currículo nacional base: integral, perfectible, pero nada es perfectible si no lo pone en práctica; participativo, ya lo explicaron, ya no necesito; participativo, perfectible, integral, ¿y qué más? No, se me fue la otra característica, pero ahí me completan, eso lo saben ustedes. Un abrazo y estamos siempre para servir y confiando en la educación, confiando en los maestros que tenemos esa capacidad de adecuarnos a los cambios como lo están haciendo ustedes. Un abrazo y estaremos atentos a sus preguntas si hubiesen.
Muchas gracias, diputado Adán Pérez y Pérez, que ha compartido con nosotros un análisis de la situación nacional. Le damos ahora la palabra a la doctora Giovanna Mode, que es la coordinadora de políticas públicas de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación. Así que, Giovanna, bienvenida. Ella está radicada en Sao Paulo, Brasil, y está compartiendo con nosotros ahora sus experiencias. Adelante, Giovanna, por favor. Muchísimas gracias. ¿Ustedes me escuchan, Víctor? Perfectamente, perfectamente. Bueno, entonces muy buenas tardes, buenas noches desde mi lado, ¿no? Acá en São Paulo. Agradecer muchísimo la invitación aquí, el tan amable del Colectivo de Educación para Todas y Todas de Guatemala, en nombre del coordinador Víctor Cristales. Saludar aquí a las maestras, mis colegas de mesa, al diputado, qué gusto inmenso de verdad escucharles y aprender mucho de ustedes, ¿no? Decirles que estoy muy de acuerdo, creo que fue la maestra Edith Escobar que mencionó al inicio, o sea, esa idea de que los maestros hicieron la ruta, ¿no? O sea, desde el inicio, y eso no fue solo en Guatemala, no pasó solo en Guatemala, y yo agregaría que hicieron la ruta con sus recursos propios, ¿no? O sea, que además han sido ellas y ellos precisamente los que con sus teléfonos, desde sus computadoras, con el improviso necesario ahí en ese momento tan difícil que estamos viviendo y particularmente acá en Brasil también, salieron a llevar materiales, a buscar los niños, a ver por dónde andaban, ¿no? Antes que el poder público de manera más organizada comenzara a hacer algo, ¿no? Pero comienzo aquí para no... Lo que les había preparado, pensaba en compartir con ustedes aquí una mirada más de lejos, ¿no? Acá de nuestra región, desde la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, la CLADE, ¿no? Con más énfasis entonces en nuestras preocupaciones con las políticas para el campo de la primera infancia. Y digo, eso para nuestro intercambio, digo intercambio porque desde la CLADE de verdad que es un honor poder dialogar en estos espacios, ¿no? A propósito, sobre todo, de la educación y educación en primera infancia o educación y cuidado en la etapa de primera infancia. Usamos los dos nombres, acá entendiendo que el cuidado y la educación, sobre todo en esa etapa de la vida, no se separan, ¿no? Como ya nos decían el Comité de los Derechos del Niño. Bueno, yo agregaría que tampoco en las demás etapas educativas deberían separarse, pero ya es otro tema. Acá nos centramos entonces en nuestras infancias, ¿no? Para la CLADE, el marco fundamental, o sea, yo diría no solo para la región, para todo el mundo, es la Convención, ¿no?, de los Derechos del Niño de 89, que cumplió 30 años y sigue muy vigente, ¿no? Porque ella, de hecho, ahí nos ayudó históricamente a encontrar otra forma de ver la niñez, de mirar, ¿no? De mirar ellas y ellos como sujetos de derechos, no, que no eran un hecho antes, ¿no? Es importante decir. Y ahí también trae una mirada muy precisa de la educación, sus propósitos, ¿no? Cómo debe ser, es algo que se debe valorar mucho, entonces es un punto de partida histórico nuestro siempre, ¿no? Porque es una convención además ratificada por todos los países del mundo, con excepción de Estados Unidos, que ojalá lo haga pronto, ¿no? Pueda corregir ese error. Y entonces ahí está plasmada entonces una visión de atención y educación en la primera infancia de la que compartimos, que sobre todo va más allá de la preparación para la vida adulta, ¿no? Porque eso escuchamos mucho, es fundamental para la adultez. Sin embargo, nosotros venimos insistiendo que es también un derecho en sí mismo, hay que pensar en esa etapa en sí misma, ¿no? O sea, eso nosotros sabemos bien, porque sabemos de su importancia. Yo creo que fue la maestra Jezabel que decía, y como respaldo de muchísima investigación internacional que está disponible, que se trata del periodo fundamental de nuestro ciclo de vida, ¿no? Eso ya hay bastante estudio a propósito de esa importancia
de esa primera etapa de la vida, ¿no? O sea, que se forman nuestros cuerpos, que desarrollan tantas funciones, ¿no? O sea, tantas habilidades, la capacidad de comunicación, de formación de vínculos, tanto con adultos como con otros niños y niñas, de seguridad emocional, formación de las identidades cultural y personal, es decir, entre otras tantas cosas. Así que los programas de atención y educación en primera infancia cumplen un rol muy estratégico, ¿no? Para cada uno y cada una y para nuestras sociedades, obviamente, ¿no? Solo mencionando de manera complementar que ese concepto lo usamos también hemos aprendido de la Conferencia Mundial sobre Atención y Educación en Primera Infancia de 2010, esa más reciente, pero que también trae un aporte diciendo qué son esos programas, por fin, ¿no? Desde una perspectiva más amplia y integral. Entonces, aquí propone que son programas que deben asegurar no solo pedagogías acordes con las necesidades de la infancia, y eso no es un detalle, ¿no? Buscar cuáles son las pedagogías que hacen sentido para esa etapa, ¿no? Entonces, que valoren, por supuesto, los juegos, eso es, claro, una obviedad, comentar con ese público tan especial aquí nuestro, pero en general en los espacios que estamos debatiendo políticas públicas, siempre recordamos eso, ¿no? Ahí que es tan central que la gente cuando no está tan en terreno, o sea, le pasa esa perspectiva, ¿no? Que es tan fundamental. El desarrollo, entonces, de procesos pedagógicos acordes a esa etapa de la vida, ¿no? Con base en fomento de la confianza en uno mismo, la autonomía, como ustedes ya decían, ese aprendizaje más activo, ¿no? Y tener ahí una centralidad del punto de vista de los niños y niñas, como propone la Convención también. La responsabilidad, por supuesto, hay una diferencia muy grande, ¿no? O sea, la responsabilidad está ahí con los adultos. Sin embargo, esa escucha atenta, estar sensible a lo que están diciendo, ¿no? Ofrecerle posibilidades de que se expresen es fundamental, ¿no? Y asimismo, además de pedagógico, entonces la EPI también, la EPI, yo quiero usar la sigla, ¿no? De Atención y Educación en Primera Infancia, incluye también programas de apoyo a las familias, salud materna e infantil, aportes para la nutrición, apoyo psicosocial a las familias, ¿no? O sea, de manera integrada, licencia por nacimiento de hijos, por supuesto, ¿no? Entre muchos otros aspectos que son fundamentales para esa política más integral. Y nuestra región de América Latina y el Caribe, bueno, la más desigual del mundo, ¿no? El tema de un acceso universal a esos programas, entonces, de AEPI, con todos los nombres distintos que pueden tener en los varios países nuestros, y de hecho cada uno usa una nomenclatura distinta, es un desafío hacer ese tipo de mapeo, ya les comento más, pero en todos ellos sigue siendo una deuda para muchos sectores de la población, ¿no? Entonces, así que desde CLADE hemos dedicado mucha atención a ese tema, buscando permanentemente conocer, dialogar en nuestros diferentes países, acompañando nuestros foros nacionales, como es el caso del colectivo de Guatemala, conociendo los marcos legales de los países, las políticas, ¿no? Los programas. Y así que también les comparto alguna construcción enseguida que hemos hecho en términos de preocupaciones y bloques de preocupaciones, ir ya con recomendaciones y propuestas, muy precisamente un ejercicio que hemos hecho con toda nuestra membresía de la CLADE en 18 países de América Latina y el Caribe, y especialmente con la participación de la OMEP, que es la Organización Mundial para la Educación Preescolar, y la Fundación Educo, en un diálogo también muy estrecho y un apoyo muy, muy cercano, ¿no? Entonces, un primer bloque que quisiera compartir con ustedes tiene que ver con la propia cobertura y oferta de los programas de la EPI, que ya les comentaba, que desde el punto de vista del derecho es fundamental que sea universal, que haya cobertura y oferta suficiente para infancias en plural, ¿no? O sea que lo que se observa es que muchas veces y en muchos países, en general a partir de los 5, en algunos casos 4 años, ¿no? Que coincide con la edad obligatoria, a depender de cada legislación, eso ha crecido muchísimo el acceso en los últimos años, ¿no? Eso hemos visto, de hecho, un avance, en algunos casos más que otros,
Sin embargo, sigue siendo una deuda, ¿no? Particularmente a los más pequeños, ¿no? Ahí, porque cuando hablamos de primera infancia, estamos aquí usando la definición acordada al menos por la UNESCO internacionalmente, que sería de 0 a 8, ¿no? Cada país tiene su variación para ese nivel, no es el caso no es una preocupación. Sin embargo, coincide que hasta los 3, ¿no? Más o menos, es la edad ahí menos atendida, ¿no? Y sin embargo, que más debemos prestar atención, más nos preocupamos con ella en ese momento desde el punto de vista de políticas. Y además de los más pequeños, también los sectores socialmente, económicamente más rezagados, por supuesto, o que viven en zonas rurales también. Eso es una realidad de toda la región, ¿no? Entonces, que comparto. Algo muy importante es que el punto de vista del Estado, ¿no? Entonces, que desde esta mirada plasmada en la Convención pone el Estado como garante de ese derecho. Entonces, estamos siempre buscando mirar desde ese enfoque. Y cuando el Estado no ofrece una estructura y un camino hacia la universalidad, que no es de un día a la noche, ¿no? Que eso pasa, por supuesto. Sabemos que eso es un proceso, ¿no? Pero hay que tener una intencionalidad, ¿no? Hay que tener un camino, hay una ruta, hay que trazarla. Termina siendo un privilegio de las familias que pueden pagar por servicios privados, eso sabemos ya, ¿no? O sea, en vez de un derecho. Entonces, eso no es aceptable y eso no podemos dar como natural, es así. Entonces, siempre que podemos presionar por ello, demandar, entonces, así que estamos haciendo. Y no en cualquier espacio, ¿no? Ustedes saben muchísimo mejor que yo, o sea, que el tema de la infraestructura y el lugar en que se acoge esos grupos de niñas y niños pequeños es fundamental, ¿no? O sea, tener una infraestructura adecuada, segura, ¿no? Con ahí todo que se necesita. Un segundo bloque, para que no me demore mucho aquí, y Víctor me avisa si me voy pasando de tiempo. Un segundo punto tiene que ver con las políticas públicas, entonces, que organizan esa oferta, ¿no? Entonces, en ese ejercicio de mirar la región, lo que encontramos es una fragmentación muy grande. Y eso es curioso, es un desafío entender, conocer, porque son muchos ministerios, muchas veces a cargo de ese tema, ¿no? Que a veces no hay coordinación tanto entre ellos, a nivel municipal, a veces también. Y entonces, y en general, y obviamente varía de cada país, pero en general, antes de los 3 años están a cargo, los niños y niñas están a cargo del sector de protección social, mientras después de los 4 ya pasan al Ministerio de Educación, y lo que nos falta es como un proceso integral, ¿no? Una visión ahí armonizada de todo eso. Hay una fragmentación que no podemos también no dejar de mencionarla como algo que se puede mejorar, ¿no? Pensar como los entes, los varios actores del poder público puedan conversarse y buscar armonizar esa perspectiva política. Bueno, un tercer bloque aquí que separé para comentarles, bueno, tiene que ver con la calidad, ¿no? O sea, que ustedes ya comentaron muy bien y que debe ser pensado, o sea, pensarse con mucho cuidado para esa etapa, ¿no? ¿Qué es esa calidad en esa primera etapa de la vida? ¿No? O sea, no estamos hablando lo mismo de que la primaria, de ninguna manera. Incluso me llamó la atención, el diputado creo que comentó un poco algo que desde CLADE nos preocupamos mucho también, acá hemos llamado, entre comillas, primarización, ¿no? O sea, que muchas veces se trabaja con contenidos ya de primaria en las etapas de primera infancia, sobre todo en grandes centros urbanos, eso se nota mucho, en que vivimos una aceleración, vivimos una presión, ¿no? Hay toda una estructura de competencia y una presión ya desde los niños muy pequeños, ¿no? Entonces, ahí pensar esa calidad, pensar ese diseño curricular, como las maestras mencionaban anteriormente, es algo fundamental. Desde una perspectiva de derechos, pensando en nuestras diversidades, ¿no? O sea, pensando en esa búsqueda del intercultural, ¿no? Como una intención importante, pensando en hacer sentido en el territorio en que están,
¿no? Entonces, yo también quería comentarles esa preocupación nuestra, al lado de otra, ¿no? Que es justamente la urgente en toda la región, en todos los países que hemos como conversado, dialogado e investigado, el tema de la valorización de las y los docentes de primera infancia, ¿no? En muchos lugares nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, su sueldo no equivale al de otros niveles educativos, tampoco se ofrece formación inicial y continuada, porque, bueno, las dos cosas son fundamentales, ¿no? O sea, y eso es una obligación del Estado también, y estamos muy atentos a ese tema. Otro tema es el financiamiento, ¿no? También creo que ya lo mencionaba el diputado, que debe, y me alegro mucho por eso, porque eso es precisamente el tema de destaque de la Semana de Acción Mundial por la Educación de ese año, ¿no? El financiamiento para la educación, y hay que haber una previsión específica para la educación infantil, para la educación en primera infancia. Hay que estar asegurado en los presupuestos públicos, ¿no? De manera suficiente, ¿no? Porque sabemos que la falta de inversión de manera suficiente, ¿no? En la primera infancia es un equívoco para el país, o sea, impacta el desarrollo de niños y niñas, refuerza las privaciones, desigualdades, la pobreza intergeneracional, es un ciclo, ¿no? Entonces, es necesaria una asignación protegida, ¿no? O sea, tenerla en cuenta en el momento de hacer el presupuesto, aprobar, ¿no? El presupuesto educativo para el año. Y de hecho, muchas veces un 90% son de salarios, son de sueldos, y así tiene que ser, ¿no? Fundamentalmente, porque los y las docentes tienen que estar reconocidos también en ese aspecto, ¿no? Entonces, es así en todos los países. O sea, el inicio, obviamente en el momento de desarrollo de infraestructura, hay más recursos destinados a la infraestructura. Una vez ya esté, el tema de la manutención mensual ya es un tema que la gran mayor parte de los costos, y está bien que sea así, porque eso significa un reconocimiento justo, ¿no? A las personas que están adelante de la promoción de ese nivel educativo. Finalmente, quisiera comentarles, cuando miramos el punto de vista de las políticas públicas, que es fundamental es contar con datos, ¿no? Y eso es un desafío en toda nuestra región, o sea, tenemos una ausencia, un vacío de datos, estadísticas, eso es un desafío nuestro también, sobre todo de los más pequeños, otra vez de 0 a 3, ¿no? Es difícil compararlos, ponerlos en conjunto, entonces también siempre recomendamos ahí para los estados esa recolección calificada y desagregada de datos, ¿no? Eso permite el diseño de políticas públicas más informadas, ¿no? O sea, no algo que se piensa sin tener un conocimiento muy fino de la realidad. Bueno, pasando a mi parte final, aquí comentarles un poco el tema de la pandemia. Creo que no podríamos dejar de hacerlo, ¿no? Que nos toca tan duro en nuestra región, ¿no? Y por tanto tiempo, ¿no? Justamente trayendo una serie de desafíos nuevos que se suman a los desafíos que ya teníamos. O sea, así que hay que mirarlos de maneras combinadas. Y si bien en la pandemia, o sea, los niños y niñas pequeños no son precisamente los más afectados en términos de la enfermedad, si comparado a otras edades adultas y personas mayores y tal, ellos son los que más sienten los efectos colaterales, sobre todo ya vamos 14 meses o más, ¿no? Creo que 15 meses. Ahí menciono el tema del aislamiento, bueno, la privación de los contactos con la familia, con las abuelas muchas veces, con el grupo que estaban acostumbrados. O sea, muchas veces la privación de aire libre en los grandes centros urbanos, ¿no? Lo que estamos también conociendo, de sol, finalmente, en muchos casos, y sabemos qué significa ese tema para la salud, ¿no? Ahí de los niños y niñas. Sabemos del aumento de sus fragilidades, los efectos físicos y para la salud mental, para no decir la mayor exposición a la violencia en muchos casos, ¿no?
están entre nuestras preocupaciones en ese momento. Precisamente en el marco de esa pandemia es que las desigualdades de que hablábamos en el inicio deberían ser un punto de partida para la respuesta, ¿no? O sea, de nuestros estados. Y ya en el inicio, o sea, el secretario general de Naciones Unidas había hecho un anuncio con una perspectiva ya global, llamando la atención para millones de niños que han pasado a la precariedad, ¿no? Eso ya se de antemano, en el inicio de la pandemia, se podría prever. Pero desafortunadamente no hemos tenido respuestas rápidas por parte de los poderes públicos. Bueno, se fue improvisando mucha cosa. Bueno, eso para no decir a esa altura, 14 y 15 meses después, de los miles, ahí ya son más de millares de niños y niñas que han perdido a sus papás y mamás en esa pandemia, ¿no? Y aquí, bueno, aquí sería lo mismo, no solo para el tema de la emergencia sanitaria, también los que sus papás han tenido que emigrar o sido víctimas de violencia, eso también hay que pensarse, ¿no? Ese grupo en específico, y la protección de esas infancias en plural, considerando esa multiplicidad de situaciones, tiene que estar entonces en el centro de nuestra atención desde nuestro punto de vista. Justamente lo que nos llamó la atención es que las respuestas de nuestros estados en el inicio buscaron atender a un cierto padrón de niñez, ¿no? O sea, un perfil de niño y de niña que vivía con sus papás, tenía sus necesidades básicas quizás resueltas, conectividad, pantallas, no sé. Entonces ahí para ellos han sido las primeras respuestas, ¿no? Esa posibilidad del digital, ¿no? Sin embargo, hay que pensar en muchos otros casos, ¿no? O sea, que no han sido atendidos de ninguna manera, y ahí tenemos una pluralidad inmensa, ¿no? Que ustedes mismos mencionaban al inicio. Ahí el caso del contexto que tienen que cruzar el río, bueno, entre muchos otros contextos variados ahí de nuestros pueblos. Hay que recordar que es parte también de la obligación de los estados del apoyo a la familia, no solo en esos contextos, pero de manera general, tienen que estar ahí ofreciendo lo que sea necesario, estar presentes, mirando cuáles son sus necesidades básicas para que los niños y niñas puedan desarrollarse, ¿no? O sea, eso es algo que no se puede perder, ¿no? De horizonte. Es una obligación, no es un favor que nos hacen, ¿no? Justamente, y lo comento precisamente porque algunas de las maestras, fui tomando nota, pero ahora no me viene en la memoria cuál mencionó, el desafío para las mamás y los papás que se acompañan, sobre todo los que no han tenido oportunidades educativas de acompañarles, entonces, aunque tengan acceso a la conectividad, ¿no? Entonces, también para que sepamos, el Estado tiene que ofrecer ese apoyo a las familias para que puedan hacerlo, ¿no? Sobre el tema de la conectividad, bueno, ha sido merecería otro conversatorio, la cantidad de desafíos que hemos tenido con eso. Viene con mucha fuerza, ayuda, aparte todas las dificultades que hemos tenido, sobre todo en zonas rurales, ayuda de cierta manera a no perder esos vínculos, a seguir con los procesos. Sin embargo, creo que hay que tener como horizonte que nunca reemplaza la educación presencial, ¿no? Sobre todo para primera infancia. Entonces viene con fuerza, ojalá se quede de manera complementar, ¿no? En lo que nos puede servir en ese sentido. Y finalmente, aquí ya como una nota final, pensar que todo eso, todas esas políticas que estoy mencionando y propuestas que hemos ido diseñando desde esta mirada regional, tanto en el marco de la pandemia como en situaciones fuera de la emergencia, deben tener como punto de partida justamente esa escucha atenta a la comunidad educativa, ¿no? A las maestras, a educadores, las familias y también los propios niños y niñas, que si se ofrece información adecuada a las edades, por supuesto,
¿no? Y se escucha atentamente a su percepción, también pueden desde su manera contribuir ahí con esa visión y nosotros podemos escuchar muy atentamente y considerarlo, ¿no? Si es el caso, en el desarrollo ahí de políticas en su interés, siempre pensando en el interés superior del niño. Bueno, hasta aquí me quedo. Muchísimas gracias. Un gusto. Si hay cualquier intercambio, a la disposición. Muchas gracias, doctora, por sus palabras. Creo que Víctor tiene un pequeño problema de conexión, pero aquí vamos a continuar. En este momento, entonces, vamos a abrir el espacio para cualquier duda o consulta que alguien quiera realizar a alguno de los miembros de la conferencia y que dicho miembro pueda responder la respectiva duda, por favor. Solo tal vez para aclarar ahorita, perdón, estaba viendo en los mensajes que alguien hablaba de una iniciativa de ley para promover la educación preprimaria obligatoria. En la sección 4 de la Constitución Política de nuestro país, en el artículo 74 nos habla de los niveles y la obligatoriedad que debe tener, y ahí estamos precisamente el nivel como tal para que sea cumplido y acatado. El artículo 74 habla de que es un derecho y una obligación de recibir la educación inicial, preprimaria, por supuesto en los límites de la edad, ¿verdad? Pero esto debe ser impartido por el Estado. Tristemente lo que ha pasado es que no se ha llegado a totalidad a cumplir esto, sino que se ha dejado el nivel preprimario a un lado. Y nosotros como maestras de preprimaria también hemos caído en el error de volver una educación bancaria, una educación donde es solo de repetir, copiar, pegar, hacer lo mismo que hace la primaria. En nuestras manos, como se los dije al principio, tenemos que desarrollar habilidades y destrezas para que ellos sean los que lleven en el proceso, puedan llevar a completar el nivel en lectura, lectoescritura y todo lo demás va a poder salir a flote siempre y cuando nosotras como maestras de preprimaria seamos las que realmente desarrollemos esas habilidades y destrezas que ellos tienen. Muchas gracias a Giovanna Mode por su intervención y a la maestra Isabel que nos ha compartido. Quisiéramos preguntar si hay alguna otra intervención, ya que queremos agradecer la participación que hemos tenido esta tarde. Ha sido un aporte muy importante a este esfuerzo que se está haciendo. Hemos tomado nota y como les dijimos al principio, estamos grabando esta reunión precisamente para poder darle seguimiento a este esfuerzo que hoy termina la Semana de Acción Mundial por el Derecho a la Educación, pero nosotros seguiremos trabajando como colectivo de educación para todas y todas de Guatemala, con la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, con la campaña mundial y ahora pues con las dos organizaciones que se han sumado a este esfuerzo, la Asociación de Maestras de Educación de Párvulos y la Coordinadora de Maestras de Párvulos. Así que preguntamos si hay alguna otra intervención de parte de las personas asistentes, si hay alguna pregunta. Teníamos una pregunta para Giovanna Mode de parte de Silvia sobre la situación, cuál fue la modificación que hubo en Brasil en relación al marco constitucional sobre educación. Giovanna, si pudieras ampliar, por favor.
Con mucho gusto. Solo decirles que yo también copié aquí en el chat el link para el acceso a todas las publicaciones de la CLADE, ojalá les sirva y les guste, ¿no? Con relación al marco precisamente de Brasil, si miramos el marco legal, primeramente es un marco muy anclado en la perspectiva de derechos, ¿no? Nosotros tenemos en las dos principales piezas, además de la Constitución Federal, hay la Ley General Ley de Directrices y Bases, que acá se llama, que es el equivalente a Ley General de Educación, y precisamente en el año de 1990, no por casualidad, un año después de la Convención de los Derechos del Niño, ya por su influencia, la aprobación del Estatuto de la Niñez y Adolescencia, si podríamos traducir, que también ya cumple 30 años. Algo importante es que nuestra lucha hoy en día en Brasil no serían por los marcos legales, sino para evitar retrocesos, ¿no? O sea, que acá estamos en un proceso político extremadamente difícil, ¿no? Y entonces nuestra lucha desde el movimiento de educación en general es precisamente aquí apoyando, yo les hablo desde la CLADE, pero apoyando la campaña brasilera por el derecho a la educación, que tiene mucha presencia en los espacios aquí de lucha por el financiamiento, por las políticas, está ahí en la línea de frente, es evitar retrocesos, ¿no? Hay mucha presión por retrocesos de lo que ya hemos garantizado en los marcos legales. Entonces eso precisamente en lo que estamos en ese momento. Muchas gracias, Giovanna. Preguntamos si hay alguna otra intervención, ya que queremos primero agradecer a todas las personas que amablemente se conectaron esta tarde para poder compartir estos conocimientos, y agradecemos especialmente a las maestras tanto del municipio de Misco como del municipio de Amatitlán que se conectaron, como al honorable diputado Adán Pérez y Pérez, quien nos brindó una excelente exposición, y a Giovanna Mode, pues que ha cerrado nuestro evento esta tarde. Y les indicamos que vamos a tomar nota de todas las solicitudes, todas las intervenciones que hubieron para poder darles seguimiento. Así que agradecemos muchísimo el haberse conectado con nosotros, y pues estaremos en comunicación más adelante para nosotros poder trabajar en este nivel de educación. Vamos a darle seguimiento a esto. Así que en nombre del colectivo Educación para Todas y Todos de Guatemala, agradecemos a todas las personas que se conectaron y reiteramos nuestro agradecimiento a quienes fueron nuestros panelistas esta tarde. Así que muchísimas gracias, y que tengan una buena noche ya para que puedan pasar a sus actividades habituales. Muchas gracias y que tengan una buena tarde. Buenas tardes a todos.